meditando en esta epístola de Santiago y hemos visto, amados hermanos, que esta palabra que Santiago escribe es para los judíos que están dispersos, los judíos que estaban pasando por pruebas, por desafíos en su fe, por tentaciones y por esas dificultades, hermano, que ellos estaban viviendo. Hemos visto cómo Santiago exhorta a los hermanos a que tengan sumo gozo en las diversas pruebas. Era una invitación un poco rara, cómo gozarse en las pruebas, pero también nos viene hablando la palabra del Señor de fortalecer la fe. Y nos dice también que es feliz el hombre que soporta la tentación. También ya vimos esta parte de la tentación. Y vimos en relación a la tentación, hermanos, cómo Santiago nos dice que cuando somos tentados no culpemos a Dios. Porque a veces es muy fácil el decir, pues culpamos a medio mundo, es más, a Dios, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Pero ahora Santiago hace algo más, hermanos, que es lo que vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Y Santiago nos lleva a tres cosas, hermanos, y una es escuchar y obedecer es igual a una felicidad en Dios. Se lo vuelvo a repetir, mis amados hermanos. Santiago nos lleva a saber escuchar y obedecer, y esto da como resultado una felicidad total o completa. Pero inicia estos versos diciendo: mis amados hermanos. Vemos el amor de Santiago al escribir a los que están dispersos. Y yo meditaba en estos días y decía, de verdad que ahorita la iglesia, los miembros de la iglesia están dispersos, ¿no? Usted que nos ve por este medio, está en su casita bien guardado, a lo mejor anda afuera, pero nos está viendo también, y los que vinieron el día de hoy. Pero yo he sentido esa dispersión y la preocupación de nosotros. No creo que sea mi única preocupación como pastor, de muchos pastores, es ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes, son los miembros, es usted ahí donde está. Usted es parte de la iglesia. Y yo creo, hermano, que este consejo es muy bueno para nosotros. Y Santiago habla con ese amor, con esa ternura. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Que tengamos una disposición, hermanos, de escuchar. Pero ¿qué vamos a escuchar? Y es ahí donde entramos en la preocupación los pastores. ¿Qué va a escuchar nuestros congregantes? Sin duda, el deseo del corazón de nosotros es que usted escuche palabra de Dios, pero que sea pronto, presto, que no se tome la actitud de decir, bueno, ya después lo haré. Usted como casa de oración tiene una tarea: ver la transmisión, escuchar la palabra y presentar un reporte a los días siguientes. Pero vea, hermano, seamos prontos. Y esta palabra pronto para oír nos habla de una humildad. Nos habla de ser humildes para poder escuchar la palabra de Dios. Y no me quiero detener mucho en esto porque quiero llegar a lo que, hermano, es escuchar y obedecer. Nada más lo tomo, hermano, de paso. Y Santiago dice, sea tardo para hablar. Y es que cuando nosotros escuchamos la palabra, como que no somos prestos para oír, pero sí somos prestos para argumentar. Somos prestos para hablar. ¿Alguna ocasión usted ha estado con una persona que le gusta hablar mucho? Y que usted quiere dar su punto de vista y quisiera, dice por ahí Yemima, ya desconéctese por favor. Ya acabe la pila, porque uno le da su punto de vista. Sí, pero y se sigue. La Biblia nos dice aún, hermano, en esto, que seamos tardos para hablar. Habla de refrenar las emociones, porque el hablar mucho nos puede llevar a hablar de más. Hermano, escuchemos la palabra, pero
refrene sus emociones y no diga, no, esta palabra no es para mí. Seguramente es para el que está hoy a 1 metro de distancia de mí. No, la palabra es para nosotros, amén. Y algo más que nos dice Santiago, hermano. Y también sea tardo para enojarse. Hermanos, ¿cuántas veces la misma palabra nos causa enojo? ¿Es verdad o no? Los que están aquí dicen que sí. Yo espero que en su casa también diga que sí. Pero más adelante lo vamos a ver, hermano. Santiago nos viene hablando, hermanos, se los vuelvo a repetir, de las diversas pruebas, de las tribulaciones, de las tentaciones, hermano. Y por causa de su fe en Jesucristo, ellos estaban siendo perseguidos. Esto les había producido tribulaciones. Yo no sé qué sintió usted hace rato, los que están aquí, cuando escuchó el helicóptero arriba. Uy, se sintió feo. Hermanos, esto es un tipo de persecución. Dice, ay Señor, que no nos vayan a ver. No somos muchos. Amén, tenemos permitido cierto número de miembros. Hermano, pero que nuestra fe en esto que estamos viviendo sea fortalecida. Pero más que la fe, hermano, es el tiempo de llevar a la práctica la palabra que hemos escuchado. Hoy es el tiempo. ¿Qué actitud vamos a tomar la iglesia de Jesucristo, hermano? Estemos prestos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos, desechando todo lo que a Dios no le agrada. Necesitamos quitar cosas que a Dios no le agrada. Y si queremos ser prestos para oír, a veces tenemos que quitarnos algo de nuestros oídos. Hermanos, no escuchemos cosas que no nos edifican. Estos tiempos en los cuales usted está encerradito en su casa se presta mucho para escuchar mentiras del mismo enemigo, hermanos. No. Necesitamos saber escuchar palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura. Es más valiosa que el oro refinado. La palabra de Dios es justa, es santa, es verdad. La actitud del hombre, hermano, al escuchar la palabra de Dios debe ser con prontitud, con obediencia. Pero nos hemos encontrado, hermanos, que aún mismos creyentes en Jesucristo, al escuchar la palabra, hay una actitud de desafío a la misma palabra de Dios. ¿Será? A ver si es cierto. Voy a hacer esto a ver si es cierto que Dios va a tomar cartas en el asunto. Hay un desafío, hermanos. Yo espero que usted que nos ve no sea así. Porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios es verdad y esa verdad escuchada debe producir un cambio en nuestras vidas. Y vemos lo que nos dice Santiago, hermano. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Me voy a detener ahí. Santiago nos advierte algo y nos dice, no seas solo un oidor. Le vuelvo a repetir, esta palabra es para los judíos que estaban dispersos. Sinaí, usted está en su hogar, no estamos todos aquí, hermano. Y le voy a hablar de lo que es un hacedor y no solo un oidor. Un hacedor de la palabra sabe que la vida cristiana va más allá de escuchar la palabra. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Le voy a hablar de lo que es un hacedor y después en contraste lo que es un oidor. Diga amén en su hogar. Yo no lo veo, pero Dios sí lo está viendo. Amén. Un hacedor, hermano, de la palabra sabe que la vida cristiana va más allá de escuchar la palabra de Dios. La preocupación de Santiago era que cada creyente viva y vivamos lo que escuchamos. Viva lo que dice ser
en este mundo lleno de preocupaciones, y más hoy en nuestros días, hermanos. Las preocupaciones vienen a nuestra vida, la ansiedad, la incertidumbre tal vez. Pero, hermano, el propósito de la palabra, hermano, es transformar nuestras vidas, y no solo es informarnos. Yo quiero que chequemos muy bien esto. El propósito de la palabra dada a nuestras vidas no es solamente informarnos, porque si no se quedaría en una bonita historia. El propósito que Dios tiene al darnos su palabra es que seamos transformados con el poder de la misma. De nada me sirve, hermanos, que tenga tanto conocimiento si no soy transformado. La palabra de Dios nos dice: sean. Esto, hermano, está en un modo imperativo. Ser instruido en hacer lo que escucho. ¿Cuántas veces los padres de familia, hermanos, damos instrucciones a los hijos? Los que están aquí, ¿les ha pasado? ¿Verdad que sí? Y hacen todo lo contrario. O si nos va bien, regresan y nos dicen: ¿qué me dijiste que hiciera? ¿Verdad que sí? Pero, hermano, esta palabra ser es ser instruido en hacer lo que escucho. Es oír y no hacer. Si yo escucho, hermano, aquí entra el contraste del que el oidor, el que oye nada más. Él nada más hace, pero no hace. Eso significa que nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque un oidor olvidadizo no obedece. Es más, no tiene intención de vivir la palabra de Dios. Escuchamos bonitos mensajes, pero esas bonitas prédicas no me llevan a vivir esa palabra bonita. De nada, fíjese bien, hermano, de nada me sirve que escuche y proclame el mensaje si yo no lo vivo. ¿Cómo está esto? A veces le hablamos a la gente y le decimos: Dios es un Dios de amor, acércate a Dios, Él te ama, Él te va a consolar, Él te va a ayudar, echa sobre Él tus cargas. Y se escucha bien bonito, se escucha muy romántico, pero ¿sabe qué, hermano? Es una palabra bonita, pero yo no la vivo. Yo me preocupo, llevo mis cargas, llevo mis ansiedades. Estoy hablando de un Dios de amor, pero ¿qué tanto practico yo el amor y la misericordia? Es por eso que nada me sirve que yo escuche y proclame el hermoso mensaje si no lo vivo. Y esto me lleva a algo más. Quien escucha, o sea, el que oye, y no vive la palabra, hermanos, no está enamorado de Dios. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque el amor a Dios me va a llevar a accionar. Si yo amo a Dios, que seguramente usted ama a Dios, los que están aquí aman a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si no amo a Dios y no soy hacedor, le vuelvo a repetir, me estoy engañando. Hermano, necesitamos ser hacedores de la palabra. Hoy más que nunca, hoy en estos días, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? Clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy es el tiempo de poner en práctica esa palabra, y también esa palabra que hemos escuchado: no temas porque yo estoy contigo, no te afanes por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir. Yo sé que hay muchas preocupaciones hoy en día, el decir: ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía? Hermano, el proveedor de nuestras vidas se llama Cristo Jesús.
se oye hermosa esta palabra, pero llevarla a la práctica. Es necesario que seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Verso 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. ¿A usted le gusta lo que ve en un espejo? A veces sí, pero a veces no. Decimos, espejo mentiroso, engendro del mal, mira nada más cómo me veo. El que es oidor escucha la palabra de Dios y ve su condición y dice, ay, es verdad, yo así soy. No, sí, definitivamente esta palabra es para mí. Pero cuando termina el servicio, es como el que se ve en el espejo y dice, no, me hace falta un buen tinte, me hace falta un buen corte de pelo, me hace falta bajar unos kilos, me hace falta, no sé, muchas cosas, lo que usted sabe. Si usted tiene su autoestima muy alto, ¿usted qué va a decir? El Señor se sacó un 100 conmigo. Ahí sí el espejo lo está engañando. Ahí sí, hermano. Vea, es como aquel que se ve y tiene la buena intención, ¿no? De decir, no, sí voy a actuar. Pero se va, se enrola en los afanes, es más, del mismo día. ¿Y qué pasó? Se le olvidó cómo se veía en el espejo. La palabra de Dios es como un espejo para nosotros, hermanos, perdón. Ahora, fíjese, al vernos en el espejo, al escuchar la palabra, al oír, y si yo soy hacedor, voy a tener dos opciones. Una, me voy a ver a través de la palabra y voy a aceptar que necesito cambiar. Se lo vuelvo a repetir. Una, nos vamos a ver y vamos a aceptar que necesitamos ser cambiados por la palabra. Si soy hacedor, el hacedor ve, escucha con humildad, acepta su condición y dice, yo necesito ser transformado. Y no se olvida, no es indiferente, no ignora el mensaje escuchado. Pero el oidor se queda con una bonita prédica, se queda con un bonito mensaje, se queda con la intención y todavía dice, ay, sí es cierto, sí es verdad, ay, cuánto me hace falta cambiar. No, esta palabra es para mí, definitivamente es para mí. Pero termina el servicio, se le olvida y se sigue con la vida que llevaba antes. Ese es un oidor. ¿Qué seremos, hermanos? Los que estamos aquí, los músicos, ¿qué seremos? ¿Oidores o hacedores? Dios nos ayuda a ser hacedores, hermanos, para poder lograr ser felices en la vida cristiana. Aunque fíjense muy bien, hermano, que a veces hay cosas que no nos gustan cuando nos reflejamos en la palabra de Dios. O los que están aquí, ¿a poco todo lo que se les predica les gusta? ¿A veces se incomodan? Ay, dicen, ay. Como que hoy Lady calladita, pero ¡zas! Amorosito a Abel, pero nos dio hasta por debajo de la lengua. ¡Ay! Pero el hacedor dice, voy a cambiar mi forma de ser, porque la palabra de Dios, hermano, puede transformar tu vida, siempre y cuando seas un hacedor. Hay cosas que no queremos obedecer, hay cosas que no queremos hacer. En Cristo, los hacedores, escucho, acepto, porque me veo y acciono a la obediencia a Jesucristo, a pesar de que lo que vea no me guste, hermano. Y el oidor,
Por eso los versos anteriores, Santiago decía, sean prestos para oír, tardos para hablar y más tardos todavía para irarse, porque en ocasiones escuchamos la palabra de Dios aquí y en el momento nos enojamos y decimos, ¿qué se piensa la hermana? ¿Qué se cree el hermano? ¿Qué se piensa el Juan? ¿Qué se piensa Rubén? ¿Un chamaco me va a enseñar a mí? Hermano, esta palabra es para usted que nos está escuchando, es para nosotros los que estamos aquí, porque es necesario cambiar la actitud de ser un oidor. Hay que ser hacedor, aunque la palabra del Señor, hermano, a veces viene a incomodarnos. La palabra nos ciñe. Tenemos que ser hacedor, debemos ser hacedores, hermanos. Eso nos va a llevar a la obediencia a Jesucristo. Amén. Lo que yo veo en la palabra es la realidad y no culpo al espejo. ¿Usted a veces ha culpado al espejo? Yo creo que sí. Yo en una ocasión ya le prediqué de esto y le decía que yo tenía un espejo bien distorsionado. Y yo decía, ay Dios mío, pues de verdad estoy chueca. Sí, el espejo tiene la culpa. Es más, hay mujeres y hombres que tapan el espejo y dicen, mentiroso, te reprendo en el nombre del Señor. No culpa la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Amén. El oidor culpa. Vea, hermano, hasta dónde llega el oidor. Culpa al espejo, culpa a la palabra y la cuestiona y dice, pues sí, pero esto es para otras épocas, ya no es para mí. Fíjese que hay una ilustración por ahí que me gustó de un misionero en el África que dice, y esto es real, que sacó un espejito y lo colgó en un arbolito para afeitarse. Entonces, hermano, cuando llega la curandera de la aldea y se asoma al espejo y oye, se asusta porque iba toda pintada, así era una de las tribus de África, ¿no? Y le dice al misionero, regálame tu espejo, misionero. Dice, no, porque a mí me sirve para afeitarme. Regálame tu espejo. No, ¿cómo crees? Y tanto le insistió que el misionero lo baja del arbolito y le da el espejo a la curandera. ¿Qué cree que es la curandera? Agarra el espejo y lo pisotea, lo rompe y dice, para que no me vea, para que no me enseñes esa cara tan fea, ni me hagas gestos tan feos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso con la palabra? O sea, a mí me causó mucha gracia ese testimonio. Usted se imagina la cara del misionero, ¿y ahora dónde me voy a ver? Porque esta mujer se vio reflejada tal y como era. ¿Cuántas veces vemos la palabra y nos reflejamos, ¿sí o no? Ahora, seamos hacedores, cambiemos, hermano. El hacedor de la palabra tiene el deseo verdadero de obedecer la palabra de Dios, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Se lo vuelvo a repetir. El hacedor tiene el deseo firme de obedecer la palabra de Dios y somete su voluntad a la voluntad de Dios. No ve la palabra solo como buena. Le vuelvo a recalcar, es más, el hacedor en ocasiones la palabra le molesta, le incomoda, pero aunque le cueste, lo lleva a la práctica porque no se engaña a sí mismo. No se engaña a sí mismo, mi hermano. El hacedor de la palabra, hermano, quiero ver estas características de lo que es el hacedor cuando tiene el anhelo ferviente de obedecer la palabra del Señor. Hermano, no cuestiona la palabra. Es más, Romanos 7:22 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hacedor se deleita en la ley. Vean lo que dice Romanos, me deleito en la ley. Y cuando escuchamos esta palabra ley, ya de entrada la palabra nos incomoda, porque decimos la ley se cumple al pie de la letra y si no, hay consecuencias. Pero mire, el hacedor se deleita en la palabra del Señor. El salmista en el Salmo 119, 97 y 98 dice,
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Un hacedor de la palabra ama la palabra de Dios y medita en ella todo el día. Hermanos, es importante que seamos hacedores de la palabra. Usted ha escuchado mucha palabra de Dios. Es el tiempo de llevarla a la práctica. Y más en estos días. Que se note que los cristianos, hermanos, somos un faro en medio de la oscuridad. Aunque usted esté encerradito, sea luz. Viva la palabra. Sea un hacedor de la palabra. Y el salmista dice en el siguiente verso: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermanos que nos ven, ¿dónde está tu Biblia hoy? A lo mejor hoy sí la tienes ahí. Hermanos que están aquí, vean lo que el salmista dice: tú me has hecho sabio más que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y usted puede decir: está en mi corazón. Felicidades, porque usted medita en la palabra del Señor. La tiene guardada aquí, guardada acá, y después va a salir por aquí. Pero si usted no guarda la palabra en su corazón, ¿qué va a sacar con su boquita? Ahorita vamos a ver esta parte. El ser hacedores se requiere prestar atención y deseo de vivir la palabra de Dios. Que la palabra sea un deleite. Mire la traducción en lenguaje actual. Dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Y el oidor, ¿sabe qué está pensando? Ay, pues usted quiere que todo el día recite Biblia o qué. El hacedor dice: yo amo tanto tu palabra que a todas horas yo medito en ellas. ¿No se ha percatado de esto, hermanos, que a veces conversamos en el día con alguien y sacamos puras porciones de la Biblia? Qué bonito es esto, ¿no? Tú no te preocupes, echa toda tu ansiedad en Dios, porque Él sabrá tener cuidado de ti. Acuérdese que el mensaje para los que no son salvos, el mensaje es de arrepentimiento. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero los que somos cristianos, los que somos discípulos, el mensaje es consagración, es santificación, es afírmate en el camino del Señor. Sigue adelante. A todas horas medito en ella. Hermanos, pensaba en esto y decía: nos hace falta ser hacedores de la palabra. ¿Cuándo es cuando nos damos cuenta de esto? Cuando todavía en algunos lugares se hace la famosa lluvia de textos. ¿Verdad que sí? ¿Qué textos son mencionados? San Juan 3:16. Bueno, hoy en día, ¿qué salmo está en su máximo esplendor? Y 60 días con el Salmo 91, y 80 días con el 91, y 20 días con el 91. Hermano, eso es de por vida. Y ahí hay una promesa: el que habita al abrigo del Altísimo va a morar seguro. Pero el que vive bajo estos principios, bajo el ser hacedor de la palabra, no cualquiera puede habitar bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces lo toman hasta como fetiche, ¿no? Tú pon tu Biblia en el Salmo 91 y el coronavirus, el Salmo 91 le hace los mandados del coronavirus. No, pues si no es hechicería. Esto debe hacerse vida aquí, acá y en nuestra forma de vivir. Seamos hacedores de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Algo más que nos dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los que están aquí, denme una cara alegre.
Pues porque de verdad, hermano, llegan con una cara de afligimiento. Hermano, la palabra de Dios se haga viva en nosotros. Ese Dios que prometió estar con nosotros, hermano, seguirá cumpliendo su palabra. Amén. El hacedor presta atención y tiene un deseo de vivir la palabra, hermanos. En contraste con el oidor, hermano, el hacedor mira atentamente, según Santiago nos dice la palabra del Señor. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, por eso el salmista decía: yo medito en tu ley. El hacedor mira atentamente, deseando el consejo de Dios para vivirlo. Yo quiero que pongamos mucha atención en esto, mis amados hermanos. El hacedor mira, se lo voy a repetir, atentamente deseando el consejo de Dios, pero para vivirlo. ¿Cuántas veces usted busca consejo en la palabra de Dios? ¿Le ha pasado? Señor, yo necesito tu consejo. Oramos, abrimos nuestra Biblia y el Señor nos da el consejo. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Ay, no, que vaya yo y pida perdón. No. El hacedor pide consejo, busca consejo, pero con el anhelo de obedecer lo que la palabra te dice. El oidor también mira. El oidor también. ¿Pero qué cree? Como diciendo, pues si me convence lo hago, y si no, si es adecuado a mis intereses, lo voy a hacer, y si no, no. Ahí ya hay un cuestionamiento a la palabra del Señor. El hacedor busca obedecer la palabra. El oidor recibe la palabra como mera información y se queda con una información bien bonita. El hacedor no la recibe como información, él la ve como un medio de transformación. Todavía necesitamos ser cambiados, mis amados hermanos. Y dice Santiago: el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. El hacedor ve esta ley de Jehová que es perfecta, como dice el salmista. Él la ve, hermano, y vea cómo la ve él. La ve perfecta, la ve completa. Esta palabra completa contiene todo lo que se necesita, la cual se debe obedecer. Pero el oidor la ve como una imposición. Y la frase favorita de un oidor es: sí, la prédica estuvo muy bien, pero. ¿Ha escuchado ustedes? Lo hemos dicho muchas veces. El oidor escucha, ve, mira, analiza y luego dice: pero. El hacedor dice: esta palabra es completa. Esta palabra no le falta nada. Esa palabra contiene todo lo que yo necesito para mi diario vivir como cristiano. Lo contiene todo, mis amados hermanos. Y ve como la ley perfecta. El hacedor ve que al cumplir esta ley de Dios le va a traer una completa libertad. Porque así dice Santiago. La perfecta ley, la de la libertad. Hermano, Jesús dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Tú escuchas, tú ves, tú meditas, lo llevas a la práctica y gozas de una libertad, hermano. La ve como algo digno de obedecer. A diferencia del oidor, el oidor muchas veces ve la palabra como una imposición. Es que ustedes quieren que yo sea así. No, oidor, no somos nosotros, es la palabra.
Es Dios hablando a través de su palabra para que cambiemos nuestra forma de ser. Algo más que hace el hacedor, ahí mismo en ese verso, nos dice que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. El hacedor de la palabra persevera, permanece en la ley de Dios. Y esta palabra de permanencia nos habla de quedarnos a vivir con esa ley. Nos habla de estar viviendo de esa manera. ¿Cuántas veces hemos cantado esa alabanza? Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Si nosotros somos hacedores de la palabra, seguramente esta palabra va a permanecer. Vamos a vivir con la palabra de Dios. Hermano, no viva con el miedo, no viva con el temor, no viva con incertidumbre. Vivamos la palabra del Señor. Usted sabe que tenemos un Dios soberano. Si a Él le place, algunos nos iremos en esta pandemia, como la han llamado. Pero si no, todavía andaremos aquí dando lata. Y Pablo decía algo, hermanos. A veces ya quisiera estar allá. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir eso? Oh, los solteros van a decir, no, hermana, ¿cómo me voy a ir sin amar ni ser amado? El Dios soberano, hermano. Amén. Dice que persevera. El oidor no la ve de esa manera. La permanencia hará que no se me olvide lo que vi a través de la palabra en mi vida. Él dice, ese soy yo. Ese que están predicando soy yo. Ese pecador soy yo. Ese que necesita arrepentimiento soy yo. Y quiero obedecer y hacer cambios, los necesarios. Pero el oidor dice, esa palabra es para fulano. Oh, no, sí, la hermana no se equivocó. Esa palabra de seguro, sí, porque yo ya vi que aquel anda en pecado. Esos son los oidores. Seamos hacedores, hermano. El hacedor es un creyente que no se conforma con oír, con leer. Él quiere experimentar lo que se le enseña a través de la palabra del Señor. Y en ocasiones pone a prueba a ver si es verdad lo que se le predica. Él quiere ver resultados. ¿Se acuerda, hermana, cuando hablamos de las maneras de orar, de adorar? Que a veces era necesario postrarnos. ¿Y qué es postrarse, no? Pecho, tierra. Y la hermana decía, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Y la hermana daba testimonio, dijo, yo voy a hacer lo que nos enseñaron a través de la palabra del Señor. Es que es un hacedor, el que no se conforma con oír y que se le olvide. No, él quiere ver resultados. El hacedor es como aquel que le han regalado un hermoso anillo, un hermoso collar, algo hermoso, y no va y lo guarda bajo 7 llaves y nos viene y nos dice, yo tengo un anillo bien bonito, yo tengo un collar bien bonito. O la frase del hermano, esto está bien rico. No, no le creo. ¿Por qué? Porque no lo ha probado, porque no lo veo. El hacedor de la palabra, hermano, quiere ver resultados, quiere mostrar lo hermoso que tiene acá de la palabra, y que tú te acerques y le digas, eres diferente, qué hermoso, sí, porque tengo la palabra de Dios en mi vida. Pongámonos la palabra de Dios de tal manera que se manifieste que somos hacedores de la palabra, amados hermanos. Muestra lo valioso que es la palabra de Dios. Cuando el hacedor ve de esa manera la palabra del Señor, será bendecido. Será bendecido, hermano. Y es donde se cumple el Salmo primero, hermano. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y es que esta palabra, le vuelvo a recalcar, ley, no suena como imposición. Hermano, Jesucristo es el rey y Él tiene mandamientos, ya nos lo enseñaron. Mandamientos, estatutos, preceptos que debemos de cumplirlos, hermano. Y si nosotros hacemos esto, cuando el hacedor pone en práctica, ve la palabra como un medio para ser feliz, dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo recuerdo los árboles que teníamos aquí afuera, aunque nosotros no les colocásemos agua, siempre estaban verdes, frondosos. El día que destaparon ahí por causa de los arreglos de la calle, que quitaron árboles y todo, a otro día amaneció una fuente de la banqueta. Y yo decía, ay, Sinaí, literal, hay una fuente de agua. Era el agua de los vecinos de allá, que su tubería estaba rota y el árbol gordito absorbía todo el agua y estaba siempre estaba verde ese árbol. Y los vecinos ni cuenta se daban que tenían fuga. Hermano, seremos como árboles plantados, daremos fruto, y todo lo que hagamos vamos a prosperar. No estamos hablando de lo que usted sabe, ¿no? El evangelio de la prosperidad, no, hermano. El hacedor se acerca sabiendo que no es suficiente con oír, es necesario llevarlo a la práctica. Ya oí, ahora tengo la disposición de cambiar, hermano, y esto nos va a llevar a practicar la palabra. Pero no se queda solo con la intención, hermanos. No solo asiste a la iglesia quedándose con un bonito culto, qué bonito cantan las hermanas, qué bonito predica Caro, qué bonito predica ese muchachito, qué bonito predica la hermana Ley, qué bonito. No se queda así. Hermanos que nos ven, no se quede con eso. No sea oidor, sea un hacedor. No se quede con la intención de practicar, porque de verdad, hermanos, hay hermanos bien intencionados. Yo se lo he dicho, hay gente que dice, no, ya nada más que no, nada más que mi hijo agarre la onda en la casa de Dios, va a ser un gran predicador. Y yo me animo y digo, pues mientras agarra la onda, Raquelita, síguete preparando, porque de aquí a que sea nacido de nuevo y lleve a la práctica la palabra, está años luz de distancia. Necesitamos ser hacedores, hermanos. No se trata de quedarnos con la intención. Necesitamos cumplirlo, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hermano, ¿en qué consiste ser un hacedor de la palabra en estos tiempos que estamos viviendo? Hermano, no solo es cumplir con lo religioso. La vida cristiana va más allá de cumplir, para que no seamos engañados a nosotros mismos. ¿En qué consiste ser hacedor de la palabra? Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos mostrar y comportarnos y vivir, hermano, lo que decimos que somos. A ver si no me hago bolas aquí en este asunto. Reflejemos una vida cambiada. No nos comportemos como los que no conocen a Jesús de una manera personal. Hoy es el tiempo de brillar, mis hermanos. No vea este juego de palabras. Comportémonos y vivamos no como la gente diga que somos. Porque, ¿qué dice la gente de los cristianos que somos? Que somos falsos, que somos mentirosos,
que somos hipócritas, de que te sirve que te congregues, etcétera, etcétera, etcétera. Pero demostremos que, hermano, no soy lo que dicen que soy. ¿Sí me doy a entender? No soy lo que dicen que soy, pero soy lo que digo ser y no lo que dicen que soy. Ahí le va otra vez. Me gustaba como de esas frases ahí. Vivamos, hermano, pero no solo lo que dicen que soy, pero soy lo que digo ser y no lo que dicen que soy. El cristiano no solo se congrega, el cristiano es el que vive la palabra de Dios. Jesús mismo les decía a sus seguidores acerca de aquellos fariseos, hermanos. Jesús les decía: hagan lo que dicen ellos, pero no hagan lo que ellos hacen. Hermanos cristianos, es el tiempo de que nuestra actitud como cristiano realmente refleje que hemos sido cambiados, transformados por el poder de Dios. Porque si no, Jesús a la gente le va a decir lo mismo: predicamos un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. No le voy a decir a la gente: hagan lo que ellos, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cómo es nuestro comportamiento, hermanos? Dice que había un pastor que tenía un miembro de la iglesia que lo seguía mucho a todas partes, y dice esta ilustración que en una ocasión el pastor estaba martillando unos clavos por ahí una puerta, y de repente el pastor alzó la mirada y vio al que lo seguía mucho y le dijo: ¿por qué me ves? ¿Qué esperas ver? El discípulo le contestó: pues yo quiero estar aquí y ver qué va a decir usted cuando se machuque un dedo. Quería ver qué actitud tendría el pastor. Y es que en momentos así como los que estamos viviendo hoy es cuando sacamos, dicen por ahí, el fariseo que llevamos dentro. ¿Qué hace usted cuando se machuca? ¿Qué hace usted cuando se golpea en esa escalera tan cruel y malvada? Es ahí donde nosotros, hermano, ¿verdad que muchos no decimos: bendita escalera? No, nosotros mismos decimos: ¡ay, tonta de mí! Yo me regaño a mí misma y no te fijas. Pero ¿qué más saldrá? Hermanos, en estos momentos que usted está martillando ahí en su casa, conviviendo con su familia como nunca lo había hecho, ¿qué cosas salen de nuestros labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tanta palabra? Vea que es importante que seamos hacedores de lo que hemos oído. Hermano, debemos dar testimonio aún en nuestra manera de hablar en las dificultades. ¿Sí o no? Hace tiempo una mujer nos asustaba porque, no recuerdo, que ya llegó al límite de su paciencia y dijo: es que ya me tiene, e hizo esto. Y nosotros nos quedamos: ¿qué va a decir? Ya me tiene hasta la coronilla. Y nosotros hicimos: ¡qué respiro! O era una mujer cristiana, no iba a sacar sapos y culebras, ¿verdad? ¿Se da cuenta que aún en nuestra forma de hablar demostramos si somos nada más oidores? Porque la palabra nos ha instruido, hermanos, que ya no digamos groserías, malas palabras. Bueno, esa es otra prédica. ¿Le parece si le cambiamos de hoja? Por último, Santiago nos muestra 3 cosas en las que mostramos que somos oidores y hacedores de la palabra. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ay, hermano. Y aquí viene el asunto. El hacedor, dice Santiago, número 1, si tú te crees religioso y no refrenas tu lengua, sino que engañas su corazón, la religión del tal es vana. O sea, yo no le voy a acomodar la palabra, hermano, pero el hacedor de la palabra
hermano, va a controlar su lengua. Y yo sé que ahí en su casa también se quedó mudo, como los que están aquí. El hacedor controla la lengua, porque la lengua refleja lo que hay en el corazón. Antes éramos esclavos del pecado y hacíamos lo que nuestro amo nos decía que hiciéramos. Éramos esclavos y el pecado nos mandaba y hacíamos y hablábamos. El controlar nuestra lengua demuestra una fe genuina. Ya llegaremos a los pecados de la lengua, porque Santiago nos habla de este tema, pero está kilométrico, hermano. Yo nada más le dejo una embarradita. El hacedor, hermano, nos dice la palabra del Señor, nos va a llevar a vivir una vida de fe, para controlar su lengua. Algo más que dice ahí, hermano: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 3 cosas que hace, válgame la redundancia, el hacedor de la palabra. Controla su lengua, ¿sí? Cuida al necesitado, a los grupos vulnerables les muestra amor genuino. ¿Usted cree que hoy en día hay gente que tiene necesidad, hermanos? Si yo le dije a los que están aquí, levanten los que tienen necesidad, diga: a mí, yo necesito ayuda, hermana. Esta palabra es para los que nos están escuchando. Hermanos de Sinaí que están en su hogar, aquí hay un grupo de hermanos necesitados. No son viudos ni huérfanos, pero tienen necesidad. Amén. Algo más, hermano, es el tiempo. Por eso le decía, con esta crisis que estamos viviendo, hermanos, es el tiempo de demostrar quiénes somos. Seamos hacedores de la palabra. Si tú ves al necesitado allá afuera, nos decía la hermana Tania que ahora que su esposo regresó a Estados Unidos y empezó a trabajar, cuando va a dejar un pedido a unos ancianos, estos ancianos le dicen al recibir su alimento, le dicen: joven, ¿no traerá por ahí un rollo de papel que nos venda? Puede ser. O sea, si hay necesidad. Oye, ¿qué hizo? No, pues traía por ahí 2, se los dejó a estos ancianos. Habrá gente necesitada. Ahora, fíjese bien, ya casi para terminar, amados hermanos, sí necesitamos comunicarnos entre nosotros y ver qué necesidades hay en la iglesia, porque sí tenemos gente vulnerable, gente que vive el día. Yo le preguntaba a un hermano en estos días: ¿usted se surtió de despensas? No, hermano, yo vivo al día. Pero si usted tiene algo más, pregunte, hermano, ¿necesitas? ¿O a usted le han preguntado? Hermana, yo tengo mucho gel, se lo vendo en 100 pesos. ¿Eso será ayuda? Ya le prediqué el otro día de esto. No debemos, hermano, aprovecharnos de la situación. Los hacedores de la palabra muestran un amor genuino. Los hacedores de la palabra se guardan sin mancha en este mundo, porque así dice la palabra del Señor. Y guardarse sin mancha delante de este mundo. Encuentran la manera de estar en el mundo, pero no contaminarse con las cosas del mundo, porque el mundo no va a decidir por nosotros. El hacedor de la palabra jamás va a perder su identidad. Somos hijos de Dios. Amén. El hacedor escucha y lleva a la práctica la palabra en su casa, en su trabajo, en su forma de hacer negocios. Si usted que nos ve tiene negocio, sea justo, sea honesto, sea íntegro. No lucremos con la necesidad de la gente. Un hacedor de la palabra, ya lo vimos, ayuda al necesitado. Amén. Para mostrar una fe genuina, que no es nada más oír palabra, es llevarla a la práctica, es dejar que la palabra de Dios defina tu vida,
Que la palabra de Dios esté por encima de todo. Mantengámonos puros, limpios. No pierda su identidad. Usted es un hijo de Dios. Y no por la necesidad o por la crisis que esté pasando. Ceda, hermanos, a lo que el mundo le quiere imponer. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Termino con esta pregunta: ¿qué tanto nos falta para ser hacedores de la palabra? ¿Qué le parece si oramos ahí donde está usted, en su hogar, ahí donde está en su lugar? Porque este es un anhelo en nuestro corazón de decirle a Dios: hazme un hacedor, Señor. Hazme un hacedor. En esta tarde quebranto mi voluntad. Yo quiero vivir tu palabra. Padre, te adoramos en esta tarde, te bendecimos.